Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta reunión donde seguimos con las actividades de las Jornadas Borges de este año. Celebro que estén aquí. Como decía hoy una nota que salió en La Nación, parece que los avatares políticos no nos detienen y hay gente que está interesada en hacer estos temas. Yo lo que voy a hacer simplemente es presentar a nuestros distinguidos oradores. Bueno, en primer lugar, a Julio Crivelli, que, bueno, tengo un breve currículum de él, pero todos, yo creo que la mayoría lo conoce, pero de cualquier manera vamos a decir que Julio es presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, que hace un trabajo excelente para llevar las bellas artes a la gente, y es abogado. Fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y miembro de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL, autor de varios libros de su especialidad, de diversos géneros, como La Huida, que se hizo un cortometraje, Inexorable, del 2015, Peregrinaciones y Viajes Mágicos, Notas sobre Arte, Historia, Identidad. En 2017 fue designado como personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue premiado por la Fundación Internacional Jorge Luis Borges. Es un gran coleccionista de obras de arte. Y bueno, con él hemos compartido muchos momentos con María Kodama, que apreciaba mucho su amistad. Y también todas estas reuniones que estamos haciendo este año, la recordamos a nuestra querida María Kodama, que de alguna manera, después de entrar en el gran mar, como a ella le gustaba decir, nos sigue acompañando, ¿no? Bueno, entonces yo le voy a dejar paso a Julio y después la voy a presentar a nuestra otra oradora y después, bueno, abrimos el espacio a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias a la institución, a la Fundación Internacional Jorge Luis Borges. Muchísimas gracias a Victoria Kodama, su presidente, a Fernando Flores, gran amigo de muchos años, y a todos los hermanos Kodama que están aquí presentes, no sé si todos o algunos, pero varios. Y bueno, y esta charla, de algún modo, yo personalmente la evoco a María Kodama, que fue una pérdida importante para la cultura y para todos los que la queríamos mucho. Bueno, la charla esta se llama Borges después del lenguaje y de la metáfora. ¿Por qué después del lenguaje y de la metáfora? ¿Qué hay después del lenguaje y de la metáfora? Nosotros tenemos un lenguaje de representación. Nuestro lenguaje está concebido sobre la base de conceptos y de imágenes. Los conceptos son unívocos, las imágenes son multívocos. Los dos son inexactos, sencillamente porque representan, no contienen el objeto. El objeto está en el mundo, es externo, y nosotros lo representamos con una imagen o con una palabra. En el tránsito de la representación se produce la inexactitud. El sistema de la conciencia nuestra requiere siempre un principio y un final, y una causa y un efecto. Pero como todo tiene que tener, en nuestro sistema de representación, todo tiene que tener un inicio, un origen. Y ese origen generalmente es la negación del proceso que viene después. El cero es el origen de las matemáticas, pero nadie vio la nada no existe. Y el silencio es la base del sonido. Y así nosotros, los hombres, por lo menos los occidentales, seguro, y básicamente los hebreos y los griegos, que son los que conforman nuestra cultura de Occidente, tenemos paraísos. Los paraísos siempre están perdidos, porque son como el cero, son simplemente una causa.
Y nosotros tenemos un paraíso que es el Edén, el paraíso de la Biblia, o digamos los hebreos, y los griegos tenían el paraíso de Meconé, que son muy parecidos. En los dos, los hombres éramos inmortales, teníamos el lenguaje adánico o lenguaje angélico que contenía el objeto, no representaba, de manera tal que no había ninguna inexactitud. Podíamos hablar con Dios, o sea, éramos espirituales, éramos seres del espíritu. Y, como dije, el lenguaje contenía el objeto. Ahora, de los paraísos siempre a uno lo expulsan, así que nos expulsaron. ¿Y por qué nos expulsaron? El paraíso, tanto el paraíso de los cristianos y de los judíos como el paraíso de los griegos, nos expulsaron por la misma razón. Nos expulsaron por la misma razón. En el paraíso ustedes recuerdan que Adán y Eva comen del fruto del árbol de la sabiduría del bien y del mal. O sea, el fruto de la razón. Anteponen la razón encima del espíritu. Y en el caso de Meconé pasa exactamente lo mismo. Los hombres anteponen la razón al espíritu y a la creencia. La única diferencia que hay es que en el paraíso de los hebreos los echan a los hombres y en cambio en el paraíso de los griegos, en Meconé, son los dioses los que se van. Pero no hay mucha diferencia. En el paraíso de los griegos, Prometeo, que es una muy buena metáfora, nos da el fuego, o sea, el intelecto. Ahí nosotros perdimos entonces el lenguaje angélico y ahora tenemos la razón, el intelecto. Así que tenemos entonces este lenguaje que describíamos al principio, el de representación. Borges desconfía de la representación, desconfía siempre. En los espejos, dice, Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad. Por eso nos alarman. El espejo es, digamos, metáfora de la representación y es reflejo y vanidad. Vanidad es lo vacío, la vanidad es lo vacío. Ahora, nosotros vivimos en medio de digamos, con un sistema de representación que es verdaderamente una ilusión, porque en realidad sabemos que vivimos en el misterio. Nosotros ignoramos qué pasó antes del nacimiento ni qué pasó después de la muerte. Nosotros inventamos principios y finales, como el cero o como el paraíso, porque son necesidades de la conciencia. Pero el misterio sobrevive dentro de nuestra conciencia. Nosotros somos conscientes de que no sabemos y de que todos estos límites que nos fabricamos son límites artificiosos para sobrevivir. Y así hemos inventado un montón de límites. La geometría, con la cual medimos la Tierra, formamos figuras geométricas que son comunes a las figuras de la naturaleza y entonces establecemos una ley para la naturaleza. La cultura es otro instrumento que pone límites. La metafísica, con el cual pretendemos reducir el misterio a la razón. Las religiones, con las cuales institucionalizamos caminos que nos llevan hacia el espíritu, pero entonces les ponemos límites. El derecho, que pone límites al comportamiento de las personas en comunidad. El lenguaje, que es el que pone los límites a la comprensión del mundo. Así que vivimos en un mundo de noche y de ilusión. Una noche que es todo lo que no sabemos y somos conscientes de que no sabemos, y una ilusión que es este sistema que hemos inventado para creer que existen límites donde no existen. Hay una búsqueda entonces inútil de la razón para entender el misterio. El misterio no se entiende, no se somete nunca a la razón. Aquí está el cuento que les voy a contar, que ustedes lo saben de memoria, que es el cuento de Caín y Abel. Pero el cuento de Caín y Abel tiene una interpretación diferente. Siempre suponemos que Caín y Abel son dos personas diferentes, pero son una. Caín es la razón y Abel es el espíritu. Caín, en la Biblia, se cuenta que después de que mata a su hermano Abel, el Señor le pone una marca en la frente para que nadie lo mate. Y él va vagando por el mundo y ¿qué hace? Funda ciudades, descubre la metalurgia, es el primer minero, es agricultor, es la civilización.
Caín es la civilización, nosotros somos todos caínitas. El cuento de lo que habla es de la desarmonización entre la razón y el espíritu. Caín en realidad recibe un castigo, una pena en el alma, porque ha perdido el sentido del espíritu dentro de su conciencia. Lo ha vencido, entre comillas, con la razón, lo ha doblegado con la razón. Es toda razón, cero espíritu. Y esto es la moral del cuento, o sea, de Caín y Abel, es la necesidad de armonía entre la razón y el espíritu. Ahora, Yahvé, el Señor, no es tan cruel, así que nos inventó otra cosa que es la metáfora. La metáfora está formada con conceptos o con imágenes, pero va más allá de los conceptos y de las imágenes. De vuelta, no se entiende, no se sujeta a la razón. Un poema no está sujeto a la razón. Un poema apela al alma o apela a la emoción, según se quiera. Los griegos hablaban de mensaje atrás del mensaje y decían que esos mensajes los traían los dioses. El dios de los mensajes era Hermes. Por eso hasta el día de hoy hablamos de lo hermético. Los mensajes herméticos, los mensajes de Hermes, eran los mensajes que se debían interpretar, que no se podían abrir con la razón, que no se podían entender, se podían percibir, aprehender con el alma, pero no eran comprensibles. Y cuando uno lee los mensajes herméticos que escribe Homero para Odiseo, por ejemplo, para Ulises en la Odisea, los mensajes son todos metafóricos, no se entienden, solamente se pueden interpretar mediante la emoción o el alma, según las creencias de cada uno. Y en las creencias hebreas es exactamente igual. O sea, los ángeles transmiten mensajes que también son mensajes metafóricos que no están sujetos a la razón. Entonces, Borges, como todos los escritores y también los artistas, esto es una cosa bastante grosera, es un fabricante de metáforas. Pero hay una cosa que está después de las metáforas y que es una experiencia, no usa el lenguaje, no usa la imagen, es el misterio, el misticismo. Y esta charla se refiere a la relación entre Borges y el misticismo. O sea, lo corremos a Borges, mejor dicho, él se corrió porque van a ver que hay un montón de literatura relacionada con esto. Lo corremos a Borges del lenguaje y de la metáfora y tratamos de ubicar cuál fue su relación con el misterio, con lo que no se entiende, con lo que jamás se va a sujetar a la razón, con lo cual es una mera experiencia indescriptible. Borges es un escéptico, ¿no es cierto?, respecto de nuestros límites. Borges no cree en nuestros límites, manifiesta infinidad de veces que él no cree en estos límites. Por ejemplo, en El Golem, ustedes recuerdan que es un poema donde hay un cabalista que descubre el sagrado nombre de Dios, lo pronuncia ante un muñeco de barro y crea un hombre. Bueno. Y el hombre este que crea, que le llaman Golem, dice Borges que tiene más ojos de perro que de hombre, que apenas podía barrer la sinagoga, es decir, con todo este humor que tiene Borges, va demostrando que es un hombre burdo, una especie de mucho más animal que hombre. Pero al final del poema dice, en la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? O sea, nosotros somos el golem de Dios, somos el error de Dios. Si Dios se equivocó al fabricarnos, entre comillas, a nosotros. Todo es apariencia y laberinto, y la verdad solamente está después del ocaso. En Everness dice, y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. Esta frase es fundamental para entender a Borges. Lo que existe es el diverso cristal de la memoria. Eso es lo que existe. El universo quiere decir una sola ley. El universo no existe, en realidad es parte
del diverso cristal de la memoria. No tienen fin sus arduos corredores, es un laberinto, no tiene final. Las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y los esplendores. La razón no puede someter al espíritu. Los arquetipos y los esplendores, si es que se ven, se van a ver después del ocaso. Entonces, hablemos ahora un poquito del misticismo. El misticismo es una experiencia. No, como dije recién, no está sujeta al lenguaje, no está sujeta a la razón, no está sujeta a la imagen, no se entiende. Es una vivencia indescriptible. Borges, aunque no tiene una buena relación con San Juan de la Cruz, yo voy a citar La Noche Oscura del Alma, de San Juan de la Cruz, que es uno de los místicos españoles más importantes, y cuyos poemas son una demostración de algo que realmente no se puede entender, solamente se pueden sentir. En las experiencias místicas que están más allá de la razón, dicen los místicos que el alma flota en lo sagrado, es inenarrable. Borges representa siempre la experiencia mística de una manera caótica, con esas enumeraciones larguísimas y caóticas, de las cuales vamos a ver algunas, reducidas porque son larguísimas, donde representa el infinito y la imposibilidad de alcanzar el infinito. Es el único instrumento que él tiene para hacer esto. Pero él nos dice claramente que ese instrumento no es válido. Él tuvo dos experiencias místicas que lo marcaron muchísimo. Y él dice en un reportaje que ni siquiera pudo repetir, no puede repetirse a sí mismo estas experiencias, ni siquiera en su propio lenguaje, ni siquiera en su propio sentimiento. Por ese motivo dicen los expertos que él escribió 2 poemas, yo creo que escribió muchísimos más. Uno es Sentirse en muerte, que dice: me sentí muerto, me sentí percibidor abstracto del mundo, indefinido temor, que es la mejor claridad de la metafísica. No creí no haber remontado las presuntivas aguas del tiempo, más bien me sospeché poseedor del sentido reticente o ausente de la inconcebible palabra eternidad. O sea, es inconcebible el tiempo, solamente él vive la eternidad irrepresentable. Y el otro poema es Mateo 25:30, que es muy largo, solamente les leo algunos versos. Dice que de golpe, él está en el puente de Constitución, y entonces, de golpe, fue el juicio universal. Desde el invisible horizonte y desde el centro de mi ser, una voz infinita, ¿no? La infinitud es propia solamente del misterio o del espíritu. Dijo estas cosas, dice Borges, no palabras. Y pone énfasis en esto. O sea, no hay palabras, no hay lenguaje, que son mi pobre traducción temporal de una sola palabra. Y después empieza una enumeración: estrellas, pan, bibliotecas orientales y occidentales, naipes, tableros de ajedrez, galerías, claraboyas y sótanos. Bueno, y sigue con esta enumeración caótica, donde lo que él hace es demostrar la imposibilidad nuestra de concebir la totalidad. Ahora vamos a ver un poco, entonces, después de esta especie de prólogo, el misticismo en la literatura de Borges. O sea, cómo aparece el misticismo en la literatura de Borges. Otros ejemplos, aparte de los que yo cité recién, que la mayoría de los académicos dicen que son esos. El primero que yo encuentro es La búsqueda de Averroes, o La busca de Averroes, como está escrito en muchas ediciones. Averroes, ustedes saben, fue un filósofo de pensamiento aristotélico, árabe, que vivía en la ciudad de Córdoba. Fue muy, muy importante. Es, de alguna manera, el que trae todo el conocimiento de Aristóteles a Córdoba, pero después a Occidente, porque cuando Córdoba es conquistada y Toledo es conquistada,
Alfonso X el Sabio, están los famosos 700 traductores que 24 horas por día van traduciendo del árabe todo el conocimiento griego. Y en ese momento se traduce Aristóteles, representado por Averroes. Y Santo Tomás en la Suma Teológica lo cita a Averroes como experto. Entonces, en la búsqueda de Averroes es un debate entre el misterio y la filosofía. Averroes escribe un libro que se llama, yo árabe no sé, Tahafut al-Tahafut, que quiere decir la destrucción de la destrucción. ¿Por qué escribe con este título curioso? Los títulos de los libros árabes son siempre muy poéticos, ¿no? Y este libro está escrito 100 años después de que un místico árabe escribió un libro que se llamaba Tahafut al-Falsafah, la destrucción de la filosofía. Estos libros son muy anteriores al descubrimiento de Aristóteles por Occidente. Entonces esto es la discusión, es la polémica entre un hombre de la razón, Averroes, y un hombre del misterio, Al-Ghazali. Hemos hablado recién de Averroes, un hombre de la razón, aristotélico. Les cuento algo de Al-Ghazali, que en realidad no está en el cuento, pero para saber quién es. Al-Ghazali era un filósofo formado en la escuela aristotélica también, y muy importante. En un momento tiene una crisis vital y se inclina al sufismo, se inclina al misterio, al espíritu, a la vida espiritual. Y entonces es cuando escribe La destrucción de la filosofía. Ahora, el cuento, yo lo estoy reduciendo enormemente, ¿no? El cuento es fascinante y mucho más largo que esto. El cuento consigna que Averroes no entiende las palabras tragedia y comedia en la poética de Aristóteles, ¿no? Porque los árabes no tienen teatro, dice. Pero también la tragedia y la comedia no apelan a la razón. La tragedia y la comedia son metáforas de vuelta que no se entienden. Y Aristóteles, entonces, Averroes, entonces, arbitrariamente dice que las tragedias son comedias y que las comedias son anatemas o sátiras, anatema casi insulto, ¿no es cierto? Y que en realidad están todas escritas en el Corán. Y entonces nos preguntamos, ¿no?, frente a la postura de Averroes, y esto es lo que insinúa el cuento, ¿vale la razón para el conocimiento? ¿O la razón es solamente un recuerdo? Porque él, digamos, como no recuerda, no sabe, no tuvo la experiencia de la tragedia y la comedia, no entiende qué es la tragedia y la comedia. Así que en Pierre Menard hay un hombre que solamente es memoria. No hay nada nuevo bajo el sol, dice el Eclesiastés, al cual Borges cita incansablemente, ¿no? O sea, el conocimiento, como dice Platón, sería pura reminiscencia. Nosotros no conocemos nada nuevo, sino que simplemente tenemos el conocimiento íncito, nos olvidamos, y cuando creemos que descubrimos algo nuevo, en realidad lo que estamos haciendo es en un ciclo recordar algo que ya sabíamos. Todas estas preguntas surgen de que la razón, Averroes, no entiende, entre comillas, las palabras tragedia y comedia. Bueno, el cuento este de Borges es, entonces, como dije al principio de todo, una discusión entre la razón y el camino místico. Pero hay una cosa final que es muy interesante. El narrador dice que Averroes desaparece cuando el narrador deja de creer en él. Entonces, la razón son solamente creencias. Es peor aún que lo cíclico, porque ya, digamos, la razón no genera conocimientos, sino solamente creencias. ¿Somos Caín la pura razón o somos Abel el espíritu? Sería la pregunta, ¿no?, del cuento. Después yo elegí un poema de Borges, que se llama The Unending Rose, y leo una parte, es largo. A los 500 años de la Égira,
Persia miró desde sus alminares la invasión de las lanzas del desierto, y Atar de Nishapur miró una rosa y le dijo con tácita palabra, como el que piensa, no como el que reza: tu vaga esfera está en mi mano, el tiempo nos encorva a los dos y nos ignora en esta tarde de un jardín perdido. Y después, más adelante, saltea una parte y sigue: soy ciego y nada sé, pero preveo que son más los caminos. Cada cosa es infinitas cosas. Eres música, firmamento, palacios, ríos, ángeles, rosa profunda, ilimitada, íntima, que el Señor mostrará a mis ojos muertos. La rosa, la perfección, que es el símbolo de la perfección, solamente se verá después del ocaso, cuando veamos los arquetipos y los esplendores, como en Everness. Ahora, Atar de Nishapur, ¿quién es? Es un místico persa, muy importante, importantísimo. Él, mientras hay una invasión mongol, o sea, una guerra, en plena guerra él está mirando la rosa, sabe que se va a morir, ya sabe que se va a morir. El poema tiene 3 símbolos: Atar, que es el sufismo, el misterio; la rosa, la perfección que se ve después del ocaso; y Borges, que tiene un doble papel, es el poeta, el narrador, o integra también el poema, porque hay cierta identificación de Borges con Atar. Atar escribió un libro que se llama Libro de las cosas que se ignoran, y en ese libro, ella es muy grande, ve su propia muerte y habla de lo que va a pasar después del ocaso, cuando, dice él, se desvele el rostro de Dios. O sea, está viviendo una experiencia mística antes de su muerte, cuando está escribiendo este libro de las cosas que se ignoran. Pero hay una identificación con Borges, porque este poema está escrito también al final de la vida de Borges. Habla de la ceguera. Atar no era ciego, pero en realidad los dos son ciegos, porque ninguno de los dos puede ver a Dios, que es el destino, cuando uno está al borde de la muerte. Después dice el poema que Atar mira la rosa y dice: piensa, no reza. O sea, no hay representación, no hay lenguaje posible. ¿Y quién habla? ¿Y Atar o Borges? La pregunta flota, porque el poema en un momento dice: el tiempo nos encorva a los dos. Después de esto viene la enumeración. Cada cosa es infinitas cosas, eres música, firmamentos. Esto se refiere a la rosa, símbolo de la perfección, símbolo del misterio. Están relatando los dos la última experiencia. El temor, la experiencia mística antes del ocaso. Bueno, hay otro texto de los muchos que hay, donde yo creo que Borges también de vuelta se refiere a su experiencia mística, que creo que lo marcó mucho más de lo que parece. El texto es La rosa de Paracelso. Paracelso, como ustedes saben, es un médico, alquimista, místico, suizo, que descubrió cosas falsas y muchas verdaderas, sobre todo en la química, ¿no? Bueno, el texto empieza con una cita de Quincy, a quien Borges admira muchísimo, que dice que Paracelso tuvo la pretensión insolente de Paracelso de restaurar una rosa de sus cenizas, porque se decía que Paracelso podía restaurar una rosa de las cenizas. Entonces en el cuento aparece un sujeto que se llama Johannes Griesbach, un joven que quiere, entre comillas, quiere literalmente recorrer el camino que conduce a la piedra. La piedra es la piedra filosofal. Estamos hablando de que Paracelso es un alquimista. La piedra filosofal es el símbolo del espíritu. Lo mismo que cuando se dice que los alquimistas quieren fabricar oro, la fabricación del oro es el símbolo del espíritu. No es que quieren fabricar oro para hacerse ricos, sino que lo que quieren es vivir una vida mística, una vida espiritual. Griesbach quiere ser alumno de Paracelso, pero previamente quiere una prueba, así que le pide la demostración de la rosa. Paracelso se niega a ninguna demostración. Griesbach agarra una rosa que tiene, la tira al fuego y se quema. Le pide a Paracelso que la rehaga y Paracelso dice que no. ¿Cuál es el centro del cuento? El centro del cuento es: ¿qué es lo primero, la prueba o la fe?
para llegar al misticismo, para llegar a la experiencia mística. ¿Es la prueba o es la fe? La prueba es parte de la razón, no vamos a llegar nunca. Lo único por eso lo echó a Griesbach, porque Griesbach no tiene fe. La rosa es el símbolo de la vivencia interna de Dios, es el misterio. No hay prueba del misterio. Paracelso, al final, según Borges, dice que no hay aniquilación, porque en realidad vivimos en la eternidad. Y es cierto, porque nosotros medimos el tiempo con una ilusión matemática, pero la realidad es que no sabemos ni si empieza y termina, o si no empieza y no termina. Paracelso dice que en realidad no hemos sido expulsados del paraíso. Seguimos viviendo en ese paraíso en el cual hablábamos con Dios, en el cual teníamos el lenguaje angélico, en el cual no necesitábamos la representación. Lo que pasa es que nos hemos olvidado, aparece de vuelta la categoría del olvido. ¿Cómo se ha producido el olvido? El olvido se ha producido por la razón. Estamos lejos de Dios por la soberbia de la razón, por el intento de comer del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Al final del cuento, Paracelso ya está solo y revive la rosa con la palabra. Así que Paracelso, Attard y Borges creen en la rosa infinita. Bueno, ahora vienen dos cuentos más y termino. Uno es el Zahir. Estos dos son dos de los cuentos más importantes de Borges. El Zahir empieza relatando la vida de Teodelina Vilar, una mujer de alta sociedad, absolutamente frívola. Tiene una vida excelente hasta que entra en una decadencia económica, sufre mucho y se muere. Borges escribe: rígida entre las flores la dejé, perfeccionando su desdén por la muerte. Curiosamente, el rostro de Teodelina Vilar recupera su belleza siendo cadáver. Durante el velatorio recupera su belleza, dice Borges. Termina el velatorio, Borges sale, va a un bar, pide una caña, era la época gauchesca todavía, pide una caña, y le dan el vuelto con una moneda de 20 centavos. En la moneda de 20 centavos está como rayada, y él se fija qué dice. Y esta es la primera señal, dice, escrito en la moneda dice, noli me tangere, no me toques, que es lo que le dice Cristo a María Magdalena cuando sale, después de la resurrección. Le dice, no me toques porque todavía no ha llegado a Dios. No hay que tocarlo porque Él representa a Dios. Y vamos a ver qué pasa cuando uno se interna. Entonces, Borges inmediatamente se da cuenta de que eso es el Zahir. ¿Cómo? No lo explica. Se da cuenta de que eso es el Zahir. Y el Zahir lo invade. En un momento dice, aún siquiera parcialmente soy Borges. Ya el Zahir ha invadido toda su personalidad. Y empieza con una enumeración, ¿no? Y recuerda las distintas apariciones del Zahir. Un tigre, un ciego lapidado, un astrolabio arrojado al fondo del mar, una pequeña brújula en Córdoba. De nuevo la enumeración que implica o indica que la totalidad es imposible, es inasible para nosotros. Ahora, estas cosas encantadoras que tienen los cuentos de Borges, en un libro encuentro un libro que se llama Urkunden der Geschichte der Zahir-Sage, por un tal Julius Barlach. Bueno, yo estuve mirando y el libro existe. Se llama Documentos de la historia del mito del Zahir. Y en este libro dice que el Zahir es un ser que posee poderes terribles. Básicamente lo que posee es la propiedad de ser inolvidable, dice Borges, y cuya imagen finalmente enloquece. La propiedad de ser inolvidable. Recordamos el ciclo y recordamos que la razón necesita el olvido. Sin olvido no hay razón. Somos Pierre Menard o somos Funes el Memorioso. Es imposible el conocimiento. Así que necesitamos el olvido, y el Zahir impide el olvido. En El Inmortal, Borges, otro cuento, ¿no?, cita a Roger Bacon en el Eclesiastés, que Roger Bacon dice, Salomón dijo que no hay nada nuevo bajo el sol. Esto lo dice el Eclesiastés, ¿no?
Así como Platón imaginó que el conocimiento es solamente reminiscencia, también Salomón nos dio su sentencia de que toda novedad deriva simplemente del olvido. Y en el poema Ya somos hoy el olvido que seremos, Borges nos dice: pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Es un consuelo porque el olvido es lo que permite la razón, lo que permite que no estemos en una experiencia de locura incontrolable. Sin olvido no hay ciclo y no hay razón. El tiempo se transforma en eternidad, el espacio en infinito. No somos capaces de asir, de comprender esas totalidades, como las enumeraciones caóticas de Borges. Y vuelvo al Attar, en el libro de las cosas que se ignoran, dice que el zahir es la sombra de la rosa y la rasgadura del velo. ¿La rasgadura del velo de quién? De Dios. O sea, es ver el rostro oculto de Dios. Así que es como un nombre, es una máscara oculta. Zahir podría ser la máscara de Dios. Borges se siente invadido por el zahir en el cuento. Pierde la conciencia. Lo único que hay es el zahir. En la Cábala, nos cuenta Borges, se concibe que el hombre es un microcosmo. O sea que nosotros somos en pequeña escala lo mismo que el universo, iguales que el universo. Según la Cábala, el hombre contiene a Dios, contiene al zahir. Y entonces Borges cita a Attar, donde, como yo comenté recién, dice que el zahir es la sombra de la rosa y la rasgadura del velo. Y entonces dice: vinculo este dictamen a esa noticia. Para perderse en Dios, los sufíes, o sea, los místicos árabes, repiten su propio nombre o los 99 nombres divinos hasta que estos ya nada quieren decir. Yo anhelo recorrer esa senda. Quizás yo acabe por gastar el zahir a fuerza de pensarlo y de repensarlo. Quizás detrás de la moneda esté Dios. O sea, está absolutamente sometido a su destino de haber perdido la conciencia en el misterio. La experiencia mística puede conducir a la locura, al encierro, a que, no sé si es la locura, a que no podamos salir de la experiencia mística. Bueno, y el último. En el Aleph, él comienza con una cita de Hamlet, donde dice: oh Señor, yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez e igual sería el rey del infinito espacio. Y otra cita del Leviatán de Hobbes, donde se refiere a ixtans y nunstans, o sea, a la eternidad como el presente detenido y a la infinitud como un punto de una recta infinita. Ninguna de las dos, ni la eternidad ni la infinitud, se entienden. Borges vuelve siempre a la incomprensión de la eternidad, la incomprensión de la infinitud, frente a las categorías kantianas, que son el tiempo y el espacio. Nuestra conciencia opera, según Kant, por categorías que son el tiempo y el espacio. Y ahora el cuento. Aleph es la letra sin sonido de los hebreos. Es la letra que es un símbolo extraordinario. Es la letra que comienza el alfabeto, no tiene sonido. Empieza con el silencio el alfabeto. Igual que las matemáticas, el cero, el cosmos con el caos, el tiempo con la eternidad, el conocimiento con la ignorancia. Sócrates, solo sé que no sé nada. Aristóteles tiene una sentencia célebre. Ustedes saben que él, en su corazón, en realidad, es mucho más un científico, un físico, que un filósofo. Y eso se nota cuando uno lee la física, que uno siente como que él disfruta. Mientras que la metafísica es formidable, pero no lo vemos con ese entusiasmo. Y la metafísica no tenía nombre. Se llama así porque Apolonio de Rodas, cuando ordenó los libros de Aristóteles en la Biblioteca de Alejandría, encontró la física y después venía esto,
que no sabía muy bien qué era, y le puso después de la física, y lo puso después de la física. Así que por eso se llama metafísica. Bueno, así que es el primer motor inmóvil, es una contradicción absoluta en los términos. El sistema de causa-efecto, el sistema del movimiento, el sistema de la vida, arranca de una contradicción absoluta, un motor inmóvil. Bueno, el cuento arranca entonces ahora con la muerte de Beatriz Viterbo, que es un amor de Borges totalmente indiferente. Nunca le hizo caso. Él quedó tan enamorado de ella que todos los 30 de abril, que era el cumpleaños de Beatriz Viterbo, él va a la casa de Beatriz Viterbo a celebrar de alguna manera, a recordar, a conmemorar su cumpleaños. Y se encuentra ahí con un primo de Beatriz Viterbo, que se llama Carlos Argentino Daneri, al cual Borges detesta porque es un hombre burdo, se cree un genio, ¿no? Y es bibliotecario y poeta. Ahora, las burlas de Borges tienen siempre un doble sentido, porque Borges también fue bibliotecario y poeta. Así que de a lo mejor se está burlando de sí mismo. Y hay otra pregunta. Beatriz Viterbo, ¿no es parecida a la Beatrice Portinari de Dante en la Divina Comedia? Porque Beatriz Viterbo está muerta cuando Dante inicia su viaje, ha sido totalmente indiferente al amor de Dante Alighieri, y es la que inspira ese viaje espiritual que es la Divina Comedia. Y Beatriz Viterbo también está muerta, también es indiferente al amor de Borges y también inspira, como vamos a ver, un viaje místico de Borges. Dante va a tener como guía Virgilio, llamado el príncipe de los poetas, junto con Homero, una de las dos bases poéticas que tiene Occidente. En cambio, Borges como guía lo va a tener a Daneri, el poeta de segundo orden, pretencioso, burdo. Y entonces Borges empieza a burlar de los poemas de Daneri, pero ahí advertimos que hay una duplicidad permanente en esta burla, así como que era bibliotecario y poeta Daneri, pero Borges también era bibliotecario y poeta, pero no, por supuesto que no lo dice, se ríe del otro. Y acá también hay otra burla sobre dos poemas, uno que escribe de Daneri, uno que escribe sobre el hombre moderno, donde dice que el hombre moderno va a estar dotado de tal cantidad de aparatos de comunicación que no va a viajar nunca más y se va a anular la noción del espacio. Bueno, lo primero sorprendente es que nos esté hablando de la digitalización del mundo, unos 60 años antes de que sucediera. Esto es absolutamente sorprendente y escalofriante. Pero lo segundo es que, de nuevo, volvemos a lo mismo. El libro de Daneri, el libro del poetastro, del poema del poeta de segundo orden, está experimentando la anulación de la vivencia del espacio, de una de las categorías de la conciencia. Y el segundo libro de Daneri es La Tierra, donde Daneri intenta describir la totalidad del planeta. Entonces, como esto es imposible, empieza enumerando las cosas más cómicas, un árbol, un poste de luz, bueno, y hace Borges ahí una enumeración caótica que en este caso es cómica, en otros casos no es nada cómica, en este caso es cómica, donde demuestra la imposibilidad de nuevo de descubrir la totalidad. Aparece entonces, estoy resumiendo mucho, Daneri lo llama por teléfono a Borges y está desesperado por primera vez, porque van a demoler su casa. Los que van a demoler su casa se llaman Zunino y Zungri, que son los dueños. Daneri es un inquilino. Y el abogado de ellos, que es el que lleva adelante el juicio de desalojo, se llama Zuni, o sea, todos con Z. Z, en hebreo, Sayin, es el 7. 7 es el número mágico, 7 son los días de la semana, 7 son las fases de los días que determinan las fases de la luna, 7 son los planetas de la antigüedad, y 7 es el número que está compuesto por 4, el reposo, y 3, el desequilibrio. Los números pares implican el reposo, los números impares implican el desequilibrio, o sea, es el número de la vida.
o también el número de Dios. En casi todas las religiones, en las religiones del libro, 7 es el número de Dios. Así que 7, el espíritu va a ser el que destruirá la casa. No se entiende bien. Daneri está desesperado porque van a demoler esto y le dice a Borges, está el Aleph. Parece como que Daneri acá adquiere una dimensión completamente diferente. Brutalmente, de la nada, le dice, está el Aleph. Borges ahí pasa por un cuadro de Beatriz Viterbo y descubre por unas notas que hay que Beatriz Viterbo escribía cartas obscenas con un galán. De nuevo los chistes de Borges, la Beatrice Portinari jamás escribiría una carta obscena, Beatriz Viterbo sí escribe cartas obscenas. Pero además descubre que se llama Beatriz Helena. Helena es Helena de Troya, Helena es la antorcha brillante, la iluminación, la luz. Baja una escalera, entonces Daneri y toda una cosa, una parodia graciosa, donde le indica cómo bajar, que tiene que bajar de atrás, despacito, yo qué sé, esas cosas graciosas típicas de Borges, pero la escalera tiene 19 escalones, 19, y ponen énfasis en que tiene 19 escalones. 19 es la letra Kof en el alfabeto hebreo, y Kof en la Cábala es el 100, y el 100 es el misterio, el secreto del espíritu. O sea, y esto también nos recuerda, no sé si se acuerdan en la Biblia, en el Génesis, hay un momento en que Jacob duerme en Peniel y sueña o ve cómo los ángeles suben y bajan por una escalera, ¿no? Por una escalera mágica que suben hasta el cielo y bajan hasta la tierra. Bueno, pero baja esta escalera que dice el misterio secreto, el espíritu, de 19 escalones, y encuentra el Aleph. El Aleph, dice él, es inagarrable. Recordamos acá la experiencia mística de Borges. Ni siquiera puede repetirse a sí mismo, lo dice de nuevo. Y ahora escribe, arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Mi desesperación de escritor. ¿Por qué? Porque no puede usar el lenguaje, no puede describir nada. Todo el lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas. El emblema no tiene significado. Para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Alanus de Insulis, que es un místico francés, Alain de Lille se llama en realidad, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Y sigue con estas enumeraciones que tiene. Lo más importante es esta desesperación de escritor porque no hay lenguaje, no hay representación, no hay símbolo. Solamente hay lo único con lo cual se puede referir es con emblemas. La enumeración emula, como siempre, lo imposible de describir la infinitud. En otro momento dice que el Aleph es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos, o sea, el infinito. Dice, ¿cómo transmitir a otros el infinito Aleph? Cada cosa era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Y termina. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi el Aleph en la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y el Aleph en la tierra. Vi mi cara, mis vísceras, vi tu cara. Y termina. Y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. El universo es inconcebible, es caótico. Inconcebible es lo que no entra en un concepto. ¿Okay? Al final está el vértigo y el llanto, que es como termina siempre la experiencia mística. Y sigue el cuento y dice que él creyó en un momento que lo iba a invadir el Aleph, igual que lo invadió el Zair. Pero no, lo salvó el olvido, o sea, lo salvó la razón. Su universo cíclico y falso le permitió entonces sobrevivir. Bueno, llegamos al final de esta charla y un poco para ver qué orden tenía, empezamos primero por una descripción del misticismo, que efectivamente está más allá de los lenguajes y de la metáfora.
Después vimos la polémica entre razón y misterio, entre Averroes y Al-Ghazali. Después, la rosa profunda y limitada de Unending Rose, la esfera del misterio, que se verá después de la muerte. Después la rosa de Paracelso, tan interesante, ¿no? Donde se sostiene que en realidad solamente a lo que ha sucedido es el olvido, y que el olvido es por la razón, y que por la razón es por lo que no estamos en el paraíso, pero en realidad estamos, nos hemos olvidado. Después hemos visto el Zahir, donde el espíritu elimina la razón, nos posee desde la intimidad del alma. Y finalmente Aleph, la letra sin sonido, que no tiene descripción posible. Así que finalmente el Aleph silente, inaprensible en tiempo y espacio, es la totalidad de Dios, la experiencia mística en sí misma, el ingreso, aunque no sea que por un instante, en el misterio del espíritu. Bueno, esto es lo que tenía para contarles. Muchas gracias.